¿Cómo están todas y todos? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Es un placer poder reencontrarme con ustedes en las pantallas de CNN Chile en esta edición de día viernes de CNN Prime. Tenemos muchísimas informaciones. Estamos a horas tan solo de esta segunda vuelta presidencial, la que se va a realizar este día domingo y en el cual conoceremos a quién va a encabezar el Palacio de la Moneda, quién se va a sentar en el sillón del Palacio de la Moneda a partir del 11 de marzo de 2026. Bueno, todo eso y más les vamos a estar contando en esta edición de CNN Prime, la cual comenzamos a partir de ahora con los titulares del día. Con el llamado de Janet Jara a defender lo conquistado y el énfasis en seguridad de José Antonio Kast, ambos candidatos cerraron sus campañas para la segunda vuelta. A esta hora, los locales de votación ya están bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. Después de sufragar en Punta Arenas, el presidente Gabriel Boric va a regresar este domingo a Santiago, desde donde se va a comunicar con quien resulte ganador en las elecciones. El fiscal nacional respondió esta jornada a las críticas de Manuel Monsalve por no haber sido notificado del cierre de la investigación en su contra por violación y abuso sexual. Ángel Valencia sostuvo que cuando la defensa sea notificada, comenzará a correr un plazo para que el imputado ejerza sus derechos. Esto es un hecho insólito y como un hecho extremadamente grave para el sistema de seguridad, calificó el ministro Luis Cordero la libertad otorgada a un reo de la cárcel de Rancagua, quien había sido condenado a 5 años y un día por microtráfico. A raíz de este caso, se inició una investigación interna que involucra a 5 funcionarios de Gendarmería. Y en temas internacionales, aumenta el temor de un conflicto abierto entre Estados Unidos y Venezuela. La Casa Blanca advirtió de eventuales nuevas incautaciones de petroleros, al tiempo que anunció sanciones sobre otros 6 buques similares. Al listado se suman también 3 sobrinos de Nicolás Maduro. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, se lo decíamos al comienzo de esta edición, este domingo son las elecciones y el 80% del comercio no va a poder abrir por ser feriado legal, medida que es cuestionada por los gremios debido a la afectación a pocos días de la Navidad. Natalia Muñoz nos cuenta qué locales sí van a poder abrir. Bueno, tenemos varios sets que hicimos especialmente para Navidad, con súper buenos precios y como con nuestros bestsellers mezclados. Entonces tenemos, por ejemplo, lip combos de labios, de ojos con máscara de café. El verano, la plata, se luce demasiado cuando uno está quemada. Encuentro que estos collares son increíbles. Mira estas pulseras también, tipo esclava, que se pueden poner o más abierta, más cerrada. Mira, un regalo súper bueno y muy original es este bolso que se llama el No Sandbag. Y acá tiene un cierre, porque uno sabe que va a la playa y se te llena todo de arena, y acá en el fondo tiene este compartimiento que en el fondo te permite sacudir y llevarte tu bolsito limpio sin arena. Algunas alternativas para los que aún no hacen sus compras para esta Navidad. Más aún porque tendremos un día menos en el comercio, ya que este domingo 14 de diciembre de segunda vuelta presidencial, el comercio tendrá que permanecer cerrado por feriado legal. Sí, obviamente que afecta, obviamente que es como un golpe para todos los emprendedores y para todas las tiendas en general, pero bueno, así es, no hay mucho que hacer. Obviamente un día menos afecta, pero al final yo creo que también la gente ha ido adelantando sus compras. Nosotros ya hemos notado un flujo súper importante, o sea, el fin de semana pasado estuvo súper fuerte. El deber es el deber y hay que votar, así que estoy de acuerdo con eso, digamos. Si bien el festivo no es irrenunciable, sí altera el funcionamiento del comercio, especialmente el del retail, ya que los centros comerciales, strip centers y galerías no podrán abrir sus puertas. Lamentamos mucho que una buena noticia para el país, que son las elecciones democráticas, signifique un costo tan alto para el comercio y en particular para los centros comerciales.
Nos parece que es una normativa que no es necesaria, no se justifica. Ya el año pasado pudimos comprobarlo cuando tuvimos elecciones 2 días, que un día pudieron abrir el comercio y los centros comerciales y a la vez la gente votó cuando se votaron en 2 días. Cierre que ocurra a pocos días de la Navidad, la fecha más importante para el comercio minorista. En total de los 8 feriados son como 1.300 millones, pero como este domingo es un domingo en que la venta sube muchísimo, calculamos unos 170 millones de dólares, pero sobre todo la afectación para las personas. En el comercio trabajan 1 de cada 5 mujeres que trabajan, o sea, es un efecto muy, muy relevante también sobre el empleo. Tendrá un impacto significativo en un momento crítico para nuestro sector. Ya vimos en las elecciones de octubre del 2024 una caída de 43% en las ventas, y si ese escenario se repite en plena temporada navideña, la merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168.000 millones de pesos. Nuestra encuesta de Navidad revela además que el 75% de los consumidores considera que verá afectada sus compras de Navidad por esta medida. 80% del comercio estará cerrado, pero la norma excluye a los que funcionan de forma autónoma, como los supermercados, pero con una restricción clara. Solo podrán abrir los que no estén dentro de centros comerciales. Los supermercados que están fuera de estos recintos sí podrán operar con normalidad. Y, como establece la ley, todos los trabajadores tendrán al menos 3 horas para ir a votar. En el proceso electoral anterior, los supermercados miembros de ASAT mostraron un fuerte compromiso con el cumplimiento de la normativa y con el buen desarrollo de la jornada. Compromiso que, no tenemos dudas, volverá a repetirse. Penúltimo festivo del año en Chile, pero que sería el más dañino para el comercio. Medida de feriado legal que esperan los gremios revertir para las próximas elecciones, que no tendremos hasta el 2028. Mire, ponga atención a lo que vamos a conversar a partir de ahora, porque Gendarmería informó un nuevo error en la liberación de un reo que cumplía prisión preventiva en el complejo penitenciario de Rancagua. Se trata de un imputado por delitos relacionados a tráfico de drogas. La institución informó que su liberación se debió a un error involuntario en la interpretación de la lectura de la resolución judicial. Hasta el momento se han cursado 5 sumarios administrativos. Esto ocurrió el día 9 de diciembre, que es un error inaceptable dentro del proceso de otorgamiento de libertad de un sujeto bajo nuestra condición de prisión preventiva, y fue un error de malinterpretación de la instrucción que emite el Tribunal de Graneros en la orden respectiva que indica el cambio de medida cautelar de imputado a condenado. La persona era un imputado, David Marincelis, estaba en condición de imputación por el Tribunal de Graneros, y el error de libertad tiene que ver con el cambio de medida cautelar de imputado a condenado, y estaba con una condena de 5 años y un día, por microtráfico de drogas en pequeñas cantidades. Es un hecho extremadamente grave, así ha sido calificado por el Ministerio de Justicia también. Para el sistema de seguridad es complejo porque demuestra vulnerabilidades en el sistema penitenciario. El sistema penitenciario es clave para el funcionamiento integrado del sistema de seguridad pública. Las medidas respecto a los funcionarios están adoptadas, la denuncia del Ministerio Público también, y la profundidad de este problema Gendarmería lo va a reportar una vez que terminen sus investigaciones. El reporte que tenemos hasta ahora es una equivocada lectura en resolución judicial. Este tipo de errores no puede existir, y este es un aspecto que está siendo evaluado por Gendarmería y el Ministerio de Justicia. Bien, vamos a hablar de temas policiales que han marcado las últimas horas aquí en la región metropolitana. Mire, ponga atención a ese sujeto que está ahí y que lanza ese objeto. Hablamos de que este tipo lanzó una bomba Molotov directamente hasta un domicilio. Sin embargo, lo que ustedes ven en imágenes es la detención de este sujeto. Claro, la bomba Molotov que ustedes apreciaron anteriormente es la segunda que lanza a ese domicilio, porque ya lo había hecho de forma previa en contra de la misma casa, aparentemente buscando a otra persona, a un tercero que estaba al interior de ese domicilio. Es cuando lanza la segunda bomba Molotov, la que ustedes vieron en imágenes, que quien estaba al interior de la casa habría utilizado una especie de arma que es usada de aire comprimido,
y lanza algunos balines. Estos dejaron heridos a ese sujeto y es ahí donde se llama por teléfono a la central de comunicaciones de Carabineros, al 133, se solicita la presencia de estos y es ahí donde llegan justamente los funcionarios de la 53 Comisaría de Carabineros de Lo Barnechea para poder entonces darle alcance a este sujeto y poder detenerlo. La víctima señaló a los funcionarios policiales que mientras se encontraba al cuidado de su ahijada de 9 años, fue sorprendido por la llegada de un vecino que sin mediar provocación ni motivo aparente habría comenzado a increparlo violentamente para luego rociarlo con un líquido acelerante, parafina, poniendo en riesgo tanto su integridad como también la de la menor que se encontraba al interior del domicilio. Sobre los antecedentes que se mantienen respecto del sujeto, del agresor en este caso, quien lanza la bomba Molotov hacia el domicilio, bueno, se ha podido determinar que fue identificado y además mantiene antecedentes penales. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio frustrado, además de los cargos asociados al uso de elementos incendiarios y puesto en riesgo también de menores de edad y de terceras personas. Un hecho que realmente es insólito. Miren, y vamos a mostrarles a continuación otra situación que ocurrió de carácter policial. Mire, ponga atención, esta es la intersección de Nathaniel Cox con Padre Miguel de Olivares. Nathaniel Cox va de norte a sur, atraviesa la pantalla y de poniente a oriente, Padre Miguel de Olivares. El sector de Nathaniel Cox está con luz roja y es ahí donde un motochorro había pasado con luz roja, hace un viraje para volver contra el tránsito, para tratar de asaltar a una persona que estaba en la esquina y ese taxista que ustedes vieron, lo termina atropellando justamente para evitar que se produjese el robo a esta persona. Sin embargo, la persona que estaba en la esquina, que aparentemente iba a ser la víctima, bueno, terminó siendo atropellada por el mismo motochorro. Es detenido porque este sujeto intentó darse a la fuga corriendo, dejando la moto abandonada, pero es detenido por vecinos, quienes lo mantuvieron ahí retenido y lo hicieron sentarse en la cuneta. Pero ustedes también vieron esa imagen. Ahí este sujeto había intentado en alguna oportunidad, en una primera instancia, escaparse. Pasó una camioneta de color rojo y este sujeto intentó subirse a esa camioneta. Ustedes vieron ahí que abre la puerta. Sin embargo, los vecinos lo detienen y es ahí donde este sujeto lo golpean. También ahí se produce una especie de tensión ciudadana. Lo golpean, el vehículo rojo se retira y luego de eso, a los segundos, par de minutos, pasa una camioneta 3/4 con el pick-up abierto y es ahí donde este sujeto logra subirse y se escapa finalmente de los vecinos, incluso de algunos funcionarios del ejército que están en el sector, porque ahí esa zona del centro de Santiago tiene varios lugares de presencia militar, guarniciones principalmente, y por eso es que salieron a apoyar a las personas que estaban reteniendo a este sujeto que aparentemente sería un motochorro y que sorpresivamente se les arrancó a todas las personas subiéndose a un camión 3/4 ahí en pleno centro de Santiago. Según señaló Carabineros, este hecho, la verdad, es inédito, también considerando cómo este sujeto aparentemente coludido con otros, como sucedió con ese vehículo rojo que pasa por ahí, no se descarta que quien también iba a bordo de esa camioneta 3/4 también haya sido parte de la organización y que permitió el arranque o la huida de este sujeto que había sido detenido por los mismos transeúntes que iban en el lugar. La persona que fue atropellada en la esquina tras este accidente que se produce entre el taxista y este motochorro, bueno, sufrió algunas lesiones, pero afortunadamente nada de gravedad. Y lo siguiente tiene que ver con, lamentablemente, el hallazgo de un cadáver, esto en el sector de la comuna de Renca y más específicamente en el río Mapocho. Esto, para que ustedes tengan en consideración, ocurre en las cercanías, o más bien
Sí, en las cercanías de la Costanera Norte, en el sector de entre Petersen, la salida Petersen y Carrascal. Bueno, hasta ahí Carabineros se cerciora de la presencia de un cuerpo abandonado en este lugar, y al momento de bajar a revisar el cuerpo, bueno, se encuentran con que este mantenía una herida aparentemente de bala y principalmente en el cráneo. Lo cierto es que esto estuvo siendo analizado y tras la decisión del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, se le otorgó la investigación a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes estuvieron por largas horas realizando pericias al cuerpo. Tuvieron que solicitar presencia de equipos especializados para justamente extraer desde el cauce del río Mapocho este cuerpo, sacarlo, y ahí ustedes pueden ver que lo dejaron ya en tierra para poder realizar las correspondientes diligencias, pericias, para poder determinar qué fue lo que ocurrió con esta persona. Entregaron declaraciones tanto de la Fiscalía como también de la Policía de Investigaciones, y es lo que pasamos a revisar a continuación. El día de hoy, durante la tarde, recibimos el comunicado del hallazgo de un cadáver de un sujeto masculino. Todo indica de origen extranjero, que fue visto por personas en el lecho del río Mapocho. El cuerpo se encuentra en un estado, avanzado de putrefacción, y por lo tanto tenemos información muy preliminar, y la verdad es que va a ser necesario hacer estudios en el laboratorio tanatológico para poder determinar con certeza la causa de muerte. No podemos confirmar que efectivamente exista ese disparo que usted dice, y respecto de las circunstancias en que el cuerpo llega hasta acá, eso está todo en investigación. Se están realizando los trabajos para descartar la participación de terceras personas. Por el avanzado estado de putrefacción no se puede terminar nada hasta el momento sin el trabajo de la Laboratorio de Criminalística y el Servicio Médico Legal. Es una persona aparentemente de nacionalidad extranjera, adulto, de sexo masculino. La descomposición avanzada puede ser tanto por la data como por los efectos climatológicos del actual clima. Bien, vamos a dejar las noticias nacionales y vamos a adentrarnos directamente a lo que son las noticias del mundo. Y por eso mismo es que ya nos acompaña aquí en el estudio, bueno, Isel Guerra con todas esas informaciones. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Felipe? En esta oportunidad vamos a comenzar, como ha sido la tónica por lo demás en las últimas semanas. Lo que se ha llevado la agenda, sin lugar a dudas. Sí, sin duda, y sobre todo teniendo en cuenta las últimas acciones que ha realizado Estados Unidos, particularmente sobre este petrolero al que incautaba, sí, ¿no? A mediados de esta semana, Felipe, en lo que evidentemente se entendía era un aumento de las tensiones y una preocupación adicional sobre cuál podría ser el desenlace finalmente detrás de todas las acciones que hemos visto desde principios de septiembre hasta este momento. Imágenes que de verdad recorrieron el mundo rápidamente y que, uno podía pensar perfectamente, si no leía, por ejemplo, el generador de caracteres, podía pensar perfectamente que era una película, porque de verdad era cinematográfico toda la llegada. Sí, sin duda, y de hecho esa precisamente ha sido la comparación que han hecho los medios internacionales respecto de la incautación de este petrolero venezolano, que, ojo, aquí la Casa Blanca ha advertido que la imagen que vimos a mediados de esta semana podría repetirse precisamente en las próximas semanas, y esto porque durante estas últimas horas se han anunciado sanciones contra 6 de estos buques y también 6 compañías detrás precisamente del traslado de crudo, así como también 3 sobrinos de Nicolás Maduro. Todos ellos están dentro de este listado entonces de figuras, personas y compañías sancionadas por la administración norteamericana. Lo que se entiende hasta este momento, lo que habríamos visto durante estos últimos días, podría ser el inicio quizás de otras acciones que podría lanzar la Casa Blanca. Todos los detalles de las advertencias y también de las amenazas que ha lanzado Estados Unidos lo vamos a revisar en el informe que preparó Maximiliano Araya. Bien.
Por estos días, los helicópteros de la Guardia Costera y las aeronaves de la Infantería de Marina de Estados Unidos son parte del paisaje habitual en Puerto Rico. Se suman a las miles de tropas que están desplegadas en el Caribe, como parte de la iniciativa liderada por Donald Trump para, asegura él, combatir el narcotráfico en la región. La incautación del buque petrolero Skipper por parte de la administración Trump frente a las costas de Venezuela ocurrida en la semana fue un golpe fuerte para el régimen venezolano, pero Trump advirtió que los ataques contra lo que él dice que son sitios de narcotráfico no han terminado e incluso advirtió otra vez que pronto podrían comenzar una incursión por tierra. So it has to do with a lot of things. They've treated us badly and I guess now we're not treating them so good. If you look at the drug traffic by sea is down 92%. And nobody can figure out who the 8% is because I have no idea. Anybody getting involved in that right now is not doing well. And we'll start that on land too. It's going to be starting on land pretty soon. Estados Unidos anunció nuevas sanciones a 6 compañías navieras que exportan crudo, junto a 6 buques operados por estas firmas, lo que abre la puerta a nuevas confiscaciones. Además, en la reciente lista de sanciones publicada el jueves, fueron incluidos 3 sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Maduro hacía sus descargos ante las cámaras. Secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz que fue asaltada. Donald Trump también tiene en la mira al presidente de Colombia. Trump advirtió que Gustavo Petro será el siguiente, sin entregar mayores detalles. Por su parte, el líder colombiano calificó como un acto de piratería la reciente incautación del buque petrolero, afirmando que la acción revela que el verdadero objetivo de Washington es el control de los recursos energéticos de la región. Acaban de incautar un barco, es piratería, petrolero, es petróleo, es decir, están demostrando por qué están haciendo lo que hacen. Petróleo, petróleo y petróleo. Con la presencia de una potente fuerza estadounidense en el Caribe, Maduro, por su parte, buscaba dejar en claro que no está solo. Y es que el líder chavista sostuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin, en la que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano. Tuve una larga conversación con nuestro hermano mayor, amigo, valiente, el presidente Vladimir Putin de Rusia, quien me pidió que le transmitiera que nosotros apoyamos de manera invariable al proceso venezolano, al presidente Maduro y a los esfuerzos de ustedes por defender su soberanía nacional y la paz. En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Maduro en el poder, las últimas acciones sobre el crudo venezolano hacen temer que la tensión está lejos de desaparecer. Un tremendo despliegue, por lo demás, Felipe, que tiene Estados Unidos en nuestra región, particularmente en el Caribe. Se habla de 15.000 efectivos, ¿no?, desplegados en el mar del Caribe. Un portaaviones gigantesco, el más moderno, por lo demás, que tiene Estados Unidos. Son algunos antecedentes para tener en cuenta también las acciones que ha estado realizando el país norteamericano en estos últimos meses. Claramente, y bueno, ya hay quienes señalan que esto podría, tú lo decías al comienzo también, que esto podría verse o incrementarse con el pasar de los días. Quizás las acciones que pueda hacer la Casa Blanca en contra del gobierno de Nicolás Maduro sean incluso más fuertes. Si esas conversaciones que tuvo o que dice haber tenido Nicolás Maduro con Vladimir Putin, nuevamente vamos a estar temiendo cosas mayores tal vez. Y la verdad es que ahí es cuando uno dice, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Claro, sí, de todas formas, ¿no? Teniendo en cuenta, por lo demás, lo que ha sido la acción de Estados Unidos, la respuesta que ha tenido también Nicolás Maduro, que ha ido variando conforme han avanzado las semanas. Hay quienes plantean que efectivamente Nicolás Maduro tiene miedo, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes medidas que ha adoptado Estados Unidos. Entre ellos se suma, por lo demás,
a la que vimos al inicio, ¿no? Sí. Haber dado una especie de fondo de $50 millones por información que permita la captura de Nicolás Maduro. Eso sigue vigente, ¿no? Y eso además se suma también el despliegue, lo veíamos en el informe de Maximiliano Araya también, la presencia de las tropas o en rigor de infantes de marina, ¿no? De Estados Unidos en Puerto Rico, que se ha ido reforzando, sobre todo esta última semana, claro, hacen temer y preguntarse sobre todo cuál es efectivamente el objetivo que tiene aquí Donald Trump y cuál va a ser finalmente el punto máximo que vamos a ver en medio de estas tensiones. En parte, leía declaraciones también durante la semana y a raíz de justamente lo que pasó con el buque petrolero, algunos piensan, incluso desde el mismo Venezuela, entiendo que Nicolás Maduro lo expresó durante los últimos días, que aquí lo que se busca, más que interrumpir la democracia de Venezuela o la pseudodemocracia de Venezuela, es justamente quedarse con el petróleo. Claro. Parte de las declaraciones que se han escuchado, ¿no? Sí, de hecho lo dicen desde el régimen, ¿no? Que el objetivo detrás de todas estas acciones en rigor es el crudo venezolano. Hay algunas cifras para dimensionar también la industria que hay detrás del crudo en Venezuela. Hasta noviembre de 2024, que es la cifra más actualizada que hemos podido dar precisamente durante estas últimas horas, se hablaba de que al día se producían 900.000 barriles de crudo. Para que entendamos un poco también de toda la industria que hay detrás precisamente en este país. Y claro, el destino más evidente sin duda China, pero allí Venezuela compite también con otras naciones, entre ellas Irán y Rusia, ¿no? Teniendo que vender un crudo mucho más barato, teniendo en cuenta por lo demás la fortaleza que tienen estas otras dos naciones en esa área en particular. Habrá que ver, Felipe, finalmente qué va a ocurrir en este caso. Hemos escuchado y lo veíamos en el informe de Maximiliano Araya también otra vez. Donald Trump hace alusión a la posibilidad de lanzar un ataque contra el territorio de Venezuela, porque recordemos que hasta este momento los ataques y los incidentes han ocurrido en aguas internacionales o en el mar, no directamente en el territorio. Evidentemente lanzar un ataque contra la tierra en Venezuela sin duda significaría escalar aún más este conflicto, y teniendo en cuenta además las repetidas amenazas que también ha lanzado el régimen chavista ante una eventual acción de esas características. Claro, y ahí estaríamos ya hablando que no se produzca, la verdad, pero podríamos estar hablando incluso de una reacción o en base a una guerra que se podría producir. Habrá que ver finalmente en qué va a resultar, por cierto, lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas y meses precisamente allí en Venezuela. Y claro, con declaraciones más recientes que también ha entregado hace algunos momentos atrás Donald Trump, haciendo alusión precisamente, insistiendo otra vez en la posibilidad y en esa amenaza que lanza de un eventual ataque ante el territorio venezolano. Vamos a estar monitoreando sin duda esta noticia, Felipe, pero vamos a avanzar. Nos quedamos en nuestra región. Hace solo algunos momentos atrás se ha informado de parte de la justicia boliviana que Luis Arce va a tener que estar al menos 5 meses en prisión preventiva. Esa ha sido la decisión que ha adoptado un juez durante esta tarde, y todo esto cuando él, precisamente ex mandatario boliviano, fue detenido hace algunos días atrás, el miércoles pasado, a solicitud de la Fiscalía, bajo la acusación de incumplimiento de deberes y de conducta antieconómica, y esto por una acusación de una presunta malversación de fondos cuando él era ministro de Economía, por malos manejos de fondos para proyectos indígenas. Hace algunos momentos atrás también, Felipe, se ha informado que él se ha declarado inocente detrás de estas acusaciones que está enfrentando el exmandatario boliviano, que recordemos apenas hace un mes atrás, el 8 de noviembre, terminó su mandato para dar paso al centrista Rodrigo Paz Pereira tras 20 años de el MAS en el poder en Bolivia. Solamente como para ir entendiendo, ¿es una investigación que se mantenía ya o esto comienza a partir de que él deja el mandato? Sí, de hecho lo que hemos conocido a raíz precisamente de su detención a mediados de esta semana es este proceso que tomaba más fuerza, y también tomaba más forma a raíz precisamente de su salida de la presidencia. Claro, bueno. Son 5 meses de prisión preventiva y ahí hay que empezar a ver el tema de la investigación propiamente tal. Sí, sin duda, y habrá que ver también en qué va a quedar por lo demás este proceso y qué va a determinar finalmente la justicia de este país. Avancemos, Felipe.
porque durante este día se han divulgado una serie de fotografías. En rigor son 19 registros, uno de ellos el que están viendo ustedes a nuestras espaldas, y son diferentes momentos, episodios, no se ha informado la fecha exacta, pero tienen un factor en común, están relacionados con el caso Epstein. Hay otro factor en común también, son las personas, las figuras que acompañan también estas fotografías, no solo el ex pedófilo convicto, sino que, por ejemplo, lo estábamos viendo allí en imágenes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también el exmandatario Bill Clinton, Bill Gates, el cineasta Woody Allen, también son parte de las figuras de un amplio espectro político, tanto demócratas como republicanos, que aparecen en estos registros, estas fotografías que han sido publicadas durante esta jornada tras la divulgación de parte de los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Y claro, si bien no se identifica la fecha, como te mencionaba anteriormente, tampoco se muestran acciones ilícitas. De todas formas, se ven detalles de la vida de Epstein, así como también la amplitud del círculo en el que se movía, por cierto, este pedófilo convicto. No solamente hay personeros de la política, sino que del mundo empresarial, del mundo del arte, de la cultura, del cine, tú lo decías también, ahí se podía ver a Woody Allen, entre otros. Ahí el rubio que está ahí es el dueño de una de las empresas más grandes de telecomunicaciones también, no recuerdo su nombre, pero es quien tenía SpaceX, una de las empresas, ¿no? SpaceX es Elon Musk. Elon Musk, sí, tienes toda la razón. Bueno, ya me voy a acordar del nombre, ya lo voy a recordar. Vamos a dejarlo pendiente. Sí, pero estas son las fotografías tabú de que muchos quieren o querían mantener en secreto, ojalá lo más guardadas posible y ojalá destruidas, porque la verdad se destapa el conocimiento o al menos las relaciones que tenían con este sujeto que de verdad es condenable todas sus acciones que se han ido conociendo en el último tiempo. Sí, particularmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Sí. Que sobre todo este último año ha desestimado cualquier amistad que pudo haber tenido en su momento con Epstein. Se entiende, ¿no? Que ellos fueron cercanos, algo más parecido a una amistad, sobre todo en la década de los 90. De hecho, en esa fotografía aparecía precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con otras 6 mujeres a quienes se les tapa el rostro. Lo están viendo ustedes allí en las imágenes. Y se entiende que aparentemente habría sido una fiesta con temática hawaiana, como lo plantea CNN durante este día. Hay al menos 4 fotografías donde aparece la figura del presidente de Estados Unidos y que han sido divulgadas durante este último día. En otro de los registros, ahí lo vemos también, están juntos Jeffrey Epstein y Donald Trump, así como también otro de estas imágenes, ¿no? Donde aparentemente estaba arriba de un avión. En ese registro es precisamente el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. De hecho, tiene una firma con un color dorado. Allí aparece junto a Ghislaine Maxwell, quien también está condenada precisamente por el caso de Epstein. Ella está condenada a unos 20 años de cárcel aproximadamente. Y claro, todo esto ocurre, Felipe, en la víspera de lo que vamos a ver ya la próxima semana. Se deberían divulgar documentos relacionados con este caso, luego que tanto la Cámara de Representantes como el Senado, prácticamente de manera unánime, dieran el visto bueno, ¿no?, en este proyecto de ley que ya tiene la firma del presidente de Estados Unidos con un plazo de unos 30 días aproximadamente para que precisamente el Departamento de Justicia divulgue esos documentos. La gran incógnita que queda, Felipe, es qué tanto se va a revelar en esos documentos, porque hay allí algunas especies de detalles que plantean que documentos que den demasiada información sobre algunas de las denunciantes, bueno, no pueden ser publicados, y la duda que queda finalmente es qué tanto entonces a raíz de esa premisa se van a publicar el resto de los archivos. Y se podría llegar a conocer incluso qué tan cercanos pueden haber sido Donald Trump con Jeffrey Epstein. Sí, bueno, esa es una pregunta que seguramente vamos a poder resolver ya la próxima semana. Durante este día, Felipe, el rey Carlos III ha entregado un mensaje. Sí, lo están viendo ustedes allí en nuestro wall, y es el mensaje que habitualmente suele dar el monarca británico cuando finaliza el año, y en esta oportunidad ha hecho una especie de actualización respecto de su estado de salud, quien confirma por lo demás una mejoría en el tratamiento contra este cáncer que ha estado enfrentando y cuyo diagnóstico conocimos hace ya
casi 2 años atrás aproximadamente. Y ahí, a raíz también de una campaña Stand Up to Cancer, es que el monarca de 77 años hacía este anuncio de buenas noticias, ¿no? Él planteaba que este tratamiento que ha estado recibiendo en este último tiempo va a ser reducido el 2026. De hecho, él señalaba lo siguiente: este hito es a la vez una bendición personal y un testimonio de los notables avances que se han logrado en el tratamiento del cáncer. Ahí haciendo alusión por lo demás y siendo enfático: el diagnóstico temprano salva vidas. Felipe, esta sin duda además es una de las mayores actualizaciones que hemos conocido del estado de salud de Carlos III desde que se supo precisamente su diagnóstico en febrero del 2024. Es una buena noticia para la monarquía inglesa, británica, y claro, él también lo dijo en un comienzo, con este comunicado, cuando se da a conocer esta información respecto de su estado de salud, fue claro en decir, en ese último mensaje también que tú mencionabas, que el diagnóstico temprano ayudó justamente a poder tomar las medidas correspondientes rápidamente y prontamente, porque son cosas muy distintas. Y también es una influencia positiva que hace, por ejemplo, una figura pública, de dejar en claro lo que ha tenido que enfrentar, haciendo un llamado también a la gente a que replique precisamente ese tipo de acciones. Exactamente. Y ahí, y ahí también hay un tema. Él no deja el tratamiento, claro, él los disminuye. Exactamente. Y ahí también es un paso muy importante dentro de esta lucha contra el cáncer. Sí, sin duda. Y claro, habrá que ver allí finalmente cuando se dé la anuncio finalmente de que ya ha podido dejar atrás, por cierto, este diagnóstico. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con una medida bastante polémica que entró en vigor esta semana en Australia, que es la prohibición de redes sociales para los menores de 16 años. ¿Estás de acuerdo? Hay un debate bastante interesante. Yo todavía no lo tengo muy claro, Felipe, ¿no? Pero he estado estudiando también el tema, por cierto. Sin duda hay que hacer algo para enfrentar la realidad que viven los niños, los menores de edad, en un ambiente bastante duro, teniendo en cuenta la cantidad de información, de mensajes que pueden recibir, de las personas con las que pueden hablar. Y es precisamente ese el debate que se ha instalado en Australia. Pero no todos están de acuerdo precisamente con esa postura. Evidentemente ya hay algunas redes sociales que se han mostrado en contra, y una de ellas, Reddit, ya incluso ha presentado una acción judicial contra esta nación por esta prohibición, y de hecho esta presentación lo ha hecho ante el tribunal más alto, ¿no? El objetivo sin duda es evidente: bloquear la ley que entró en vigor el pasado día miércoles y que prohíbe al menos 10 redes sociales. Bueno, ¿cuál es el argumento que plantea aquí esta red social Reddit, que de hecho vemos allí en el centro de ese teléfono celular? Bueno, señalan que esta ley suprime la libertad de los adolescentes y que además les impide participar en los debates políticos y públicos. Claro, allí los padres sin duda pueden tener varios reparos, por cierto, a esa premisa que lanza esta red social para presentar su demanda allí en Australia por esta prohibición. Pero ahora te pregunto a ti también, Felipe, ¿estás de acuerdo o no a favor de precisamente esta acción? Mitad y mitad. Sí. Voy a ser un poquito amarillo con mi opinión, pero de todas maneras creo que, sí, al igual que tú, es necesario un debate claro con respecto a esto, porque los expertos señalan mucho que esta exposición que tienen los jóvenes, sobre todo menores de 16 años, a las redes sociales, y que pueden ver de todo, los lleva incluso a imitar. Y ahí es cuando tenemos desenlaces bastante complejos, que tienen que enfrentar muchas familias por decisiones que toman los niños, porque son niños. Claro, exactamente. Sí, digámoslo así. Y ahí es cuando uno dice, ¿hasta dónde? Poner un límite. Y ahí pasan los papás. El tema es que muchas veces los teléfonos celulares, o las redes sociales más bien, que están en los teléfonos celulares, no tienen ningún tipo de, digámoslo así, control o censura. O filtro, sin duda. Y ahí y sobre todo en una edad tan maleable como lo es también la adolescencia y particularmente la infancia. Así es, pues. Isel, muchísimas gracias. Y terminamos hasta con debate. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Que tenga buen fin de semana. Felipe. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en CNN Prime. Estamos de vuelta en esta edición de CNN Prime y vamos a hablar de la política contingente y de esta carrera presidencial que nos va a llevar a este próximo día domingo a la segunda vuelta presidencial. Pues, y claro, quedan
menos de 48 horas para que nuestro país pueda conocer quién va a gobernar en los próximos 4 años a partir del 11 de marzo de 2026. Es en ese contexto que este jueves ambos candidatos presidenciales se llevaron a cabo sus cierres de campaña, cada uno apelando a sus respectivas estrategias que buscan hacer sentido en la ciudadanía. El informe y todo el resumen de lo que fue la jornada del día de ayer y hoy es de Macarena Román. Voy a aprovechar de tomar agüita. Fueron más de 40 minutos los que estuvo José Antonio Kast en el escenario en el cierre de su campaña que comenzó formalmente en octubre, previo a la primera vuelta, y que finalizó este jueves en la Araucanía. Este gobierno generó caos, este gobierno generó desorden, este gobierno generó inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa, vamos a generar orden, vamos a generar seguridad y confianza. Ir contra el gobierno fue parte de la estrategia que utilizó el candidato republicano para llegar a donde está hoy, ser uno de los protagonistas y con posibilidades de convertirse en el futuro presidente de Chile. Ha habido una especie de relato, discurso sistemático, más allá de lo que ha dicho el candidato, de que Chile se cae a pedazos, y eso es una falta de respeto para el país. El país ha avanzado de manera colectiva, con acuerdo, en temas que estaban pendientes durante décadas. Acuerdo que se materializó, por ejemplo, en la reforma de pensiones, una medida que tuvo el apoyo casi transversal en el Congreso, a excepción del Partido Republicano, los mismos que proponen a través del candidato Kast modificar el financiamiento del 1,5% de cotización adicional a través del Te amo a devolver la plata. No estamos de acuerdo en que los trabajadores tengan que prestarle plata al Estado. Ese eslogan, que estoy muy consciente que fue un eslogan de campaña del Partido Republicano, yo personalmente no lo encuentro una buena idea, por razones políticas y por razones económicas prácticas. Reforma de pensiones que, por su parte, Janet Jara ha citado como un caballito de batalla en distintos actos masivos. Así como saqué adelante la reforma a las pensiones. Durante el cierre de su campaña en Coquimbo no fue la excepción. Cerca de 20 minutos habló la exministra del Trabajo en el marco de su última actividad masiva previo al balotaje. Ahí tuvo tiempo también para emplazar a su adversario. Y las penas las cumplirán los delincuentes, sea que tengan 30 años o 70 años. Así tiene que operar la justicia. Una postura que ha mantenido la candidata y los 9 partidos que la respaldan, los mismos que en caso de perder tendrán que decidir si seguir trabajando en unidad o no. Avances como las 40 horas, la reforma de pensiones, son la fórmula que tenemos para poder tanto defender derechos, pero también para que el país avance su conjunto. Y eso es lo que tenemos que seguir proyectando en adelante. Así que vamos a esperar los resultados en unidad. Que hay que establecer dos grupos, uno de izquierda y otro de centro izquierda. Por ejemplo, el PPD, liberales, democracia cristiana, un partido radical, también el Partido Socialista, pero vemos que el PS se está sintiendo más cómodo junto al Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero hay que tener esas dos propuestas. Quienes no estarán dentro de esta coalición ni probablemente en otra es el Partido de la Gente, que con sus 14 parlamentarios electos tendrá poder de mover la aguja dentro del Congreso, y quizás su llamado a votar nulo en la presidencial también haga efecto. Los dos candidatos son lo mismo, en definitiva. Una parte importante de la ciudadanía que se expresó, más bien lo que critica es a la clase política completa. Ciudadanía que nuevamente tendrá que expresarse este domingo, elección que cerrará una serie de sufragios en nuestro país y que tendrá un solo ganador o ganadora, quien gobernará a partir del 11 de marzo del 2026. Bien, y ya nos queda nada pues para este día domingo. De hecho, a esta hora ya deberíamos tener ya claridad de los resultados de quién será la presidenta o el presidente para el próximo marzo de 2026. Queremos seguir conversando con respecto a la carrera presidencial, ya esta segunda vuelta, y por eso ya nos encontramos acá con el académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nicolás Freire, y también la secretaria general de la Facultad de Economía y Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Luz Poblete. ¿Cómo están? Muy bien. Tranquilo, nervioso, Aquí como estamos, siempre, pues, antes de una elección. Así es. Muchas gracias por la invitación. Ahí estamos, en la antesala de lo que va a ser esta elección, pues. Y quiero partir de inmediato con el debate con ustedes, porque
aquí es necesario poder empezar a tirar ya, vamos a tirar las cartas del tarot, podríamos decirlo, la bolita de cristal. Los resultados del domingo. Y aquí les quiero poner un tema en particular. La diferencia en cuanto al porcentaje, ¿puede definir la gobernabilidad, la tranquilidad para alguno de quien asuma la presidencia de aquí en adelante? Luz, parto contigo. Bueno, siempre es importante y uno se detiene a mirar cuál es la diferencia en cualquier elección presidencial, ¿verdad? Y también el contrapeso que se da con las elecciones parlamentarias. O sea, ya tenemos conformado el Congreso, que va a estar presente estos 4 años, y el domingo decidiremos la presidencia, y obviamente esa brecha va a ser importante para el apoyo, sobre todo el empujón inicial del próximo gobierno. Así que yo sí creo que es importante cuál será la diferencia que marque entre uno y otro candidato este domingo. ¿Nico? Sí, yo creo que es importante, pero no necesariamente por el tema de la gobernabilidad. La gobernabilidad, a mi juicio, tiene más que ver con la relación que puede tener el Ejecutivo con el Legislativo. Ahí, digamos, esos son los números que se van a poner sobre la mesa. Sí coincido en que va a ser importante, más bien con la energía con la que llegue quien sea el próximo presidente o presidenta de la República, a tratar de aplicar su programa o a cuánto intentar ceder frente a los propios también. Y a la vez, yo creo que también es importante respecto de el futuro político de quien pierda. Es decir, si la distancia es mucha de quien pierda la elección, se complejiza un poco más digamos, el mantener vigente un liderazgo que se arrastre en el tiempo, a 4 años más, sobre todo considerando, si fuera en el caso de la derecha, de José Antonio Kast, el emerger de liderazgos nuevos que se han visto en esta elección parlamentaria. Y en el caso de Janet Jara, también el hecho de que en 4 años más el liderazgo del presidente Boric va a tener la posibilidad de entrar nuevamente a competir, sin mencionar Tomás Bodanovich, etcétera. Entonces creo que es un elemento no tanto en relación a la gobernabilidad, sino que más bien en la prospección que puedan tener ambos liderazgos. Tú lo mencionaste, Nicolás, al principio de la respuesta, esta relación que pueda tener con el legislativo, el poder legislativo. Pero en este Parlamento que se eligió va a estar muy fragmentado todo, o más bien podríamos decir que ninguno de los dos candidatos ahora va a poder tener una mayoría clara, porque va a tener que salir a conversar con la vereda del frente o con cercanos, pero que no son del sector en este minuto el candidato o candidata. ¿Creen ustedes que eso va a ser fácil, sea cual sea el resultado? Yo creo que va a ser difícil para cualquiera de los dos. Quien tiene menor dificultad, por una cuestión numérica y por las mayorías que se necesitan, sobre todo para llevar adelante proyectos de ley u otro tipo de iniciativas que requieran una mayoría un poquito más alta, quien la tiene un poquito menos difícil podría ser José Antonio Kast, sobre todo en virtud del número de parlamentarios que hoy día tiene la derecha. Janet Jara, por cierto, la tendría más difícil aún, porque además no cuenta con el grupo mayoritario dentro de la Cámara de Diputados. Aún así, hay un espacio que es el Senado. En sistemas bicamerales como el nuestro, la discusión legislativa es doble, por lo tanto el Senado, que está empatado, más allá de lo numérico, siempre hay un elemento, si son 25-25, también tengo matices respecto de si están 25-25, pero aunque fueran 26-24 también va a tener elementos más de moderación a quien sea, ¿no? A quien llegue a la presidencia. Ese también es uno de los factores, me aventuro, en los que yo considero que quien llegue a la presidencia, ya sea por un lado o por el otro, va a tener los suficientes ajustes institucionales que van a impedir que se lleve la pelota para la casa, como se dice coloquialmente. Yo creo que hay que hacer la diferencia porque de lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo, ¿verdad?, es la cantidad, y lo sabemos que en el Senado cuantitativamente queda más o menos mitad y mitad, y cuantitativamente, si uno mide las fuerzas al interior de la Cámara de Diputados, uno podría pensar que no están tan fragmentados como la vez pasada, sino que más bien polarizada. O sea, quedaron fuerzas que si uno las agrupa es más polarizada, a diferencia de la fragmentación anterior. De hecho, varios partidos quedaron en el camino a propósito de esta elección, pero ninguno quedó con mayoría absoluta, que era un poco la expectativa que tenía la derecha completa, entiendo desde la centro derecha hacia el nuevo Partido Libertario o la nueva coalición que con republicanos. Pero lo otro es lo cualitativo. Y en eso todos los presidentes, especialmente los últimos 4 presidentes, diría yo, o 5 quizá, han tenido que enfrentar una Cámara de Diputados especialmente muy dura, muy dura.
muy rígida en sus pensamientos, y además que las fuerzas políticas que han ido integrando al Parlamento, tampoco uno tiene mucha claridad ni mucha nitidez respecto de cómo van a votar. Los partidos más tradicionales uno tendería a pensar y más o menos se repite, pero incluso esos partidos en ciertas leyes dan la sorpresa de votar en contra de su propio gobierno, porque pasó con los retiros, claro, por ejemplo, como también por el lado de la izquierda, el presidente Boric no ha tenido el apoyo que quiso. Recordemos cómo partió el gobierno del presidente Boric, con gran parte de la centroizquierda votando en contra de sus propios proyectos de gobierno. Entonces, creo que esa polarización, dado que ninguno tiene mayoría absoluta, va a permitir, y esa es una oportunidad para todavía los partidos más de centro, tanto la centroizquierda como la centroderecha, de ser pivote, de ser bisagra, de poder la moderación entre estos dos polos que hoy día están presentes en el Congreso, sea el Déjame presidente. agregar un elemento, coincidiendo perfectamente con lo que dices tú, pero hay que agregar además otro elemento, y que tiene que ver con que, coincidiendo con esta polarización que hoy día se ve más evidente, ambas candidaturas, por distintos motivos y por distintas causas, han moderado un poco lo que su pasado político tiene, ¿no? Claro. Por lo tanto, también van a tener que entrar a negociar en la eventualidad de llevar adelante sus programas con quienes se encuentren para el candidato de la derecha, más a la derecha de lo que hoy día está el candidato, para la candidata de la izquierda, más a la izquierda de lo que hoy día está la candidata. En resumen, hay partes del programa de Janet Jara que son incómodas incluso para grupos del Partido Comunista mismo. Hay partes del programa de José Antonio Kast que son incómodos para, por ejemplo, quienes hoy día representan al Partido Nacional Libertario dentro del Congreso. Otro elemento, mira, como se me corto, porque otro elemento es que efectivamente van a haber partidos hoy día, o coaliciones, o fuerzas políticas que anterior al gobierno de Boric no habían gobernado nunca. Entonces, es distinto haber sido gobierno y ahora estar nuevamente en el Parlamento. Recordemos cómo fue la oposición al gobierno de Sebastián Piñera antes que asumiera Boric, versus haber estado 4 años en el gobierno, es sobre todo el último periodo, ahora haber sido gobierno y estar nuevamente en el Congreso. Y le va a pasar, en el caso de ganar José Antonio Kast, que su partido republicano va a ser gobierno. Entonces, eso puede también va a ser una experiencia nueva, y que otra cosa, como dijimos al inicio del gobierno de Boric, es con guitarra, ¿no? Y en el caso que ganara Janet Jara es distinto porque ya fueron gobierno, ella representa la continuidad, así uno lo quiera negar o no, es cierto, tiene que poner sus matices, sus diferencias, y ahí vamos a ver cómo se las arreglaría también con un Congreso con esta configuración. Exactamente. Ahora, las últimas polémicas que han enfrentado las candidaturas. Por un lado, los dichos, por ejemplo, del diputado republicano José Carlos Mesa sobre estos proyectos de ley que buscan indultar a violadores de derechos humanos, inclusive, ahí lo señalaba aquí mismo, aquí en CNN Chile, en Aquí se debate, se señalaba la posibilidad de sumar a violadores de niños, por ejemplo, o abusadores de niños, en ese mismo proyecto. Y por otro lado, las palabras de Janet Jara, por ejemplo, en el último debate, cuando trata, no sé, quizás es un tema que es tangencialmente nos afecta a nosotros, pero la situación, por ejemplo, de tildar a María Corina Machado como una golpista, también genera cierto ruido en la interna en Chile, en esta carrera presidencial. ¿Creen ustedes que podrían mermar o poner en riesgo quizás algún tipo de resultado que pueda tener, por ejemplo, una candidatura que hoy día se ve más, y voy a utilizar una palabra que a lo mejor me van a criticar en las redes sociales, más confiada como es la de José Antonio Kast, o no? Con respecto como al debate, porque muchos de estos dichos son antes o después del debate presidencial, yo creo que no cambia mucho la aguja. Ahora, lo que puede variar es como hacia dónde van a ir los votos, esos votos obligatorios. Recordemos que este es nuevamente una votación obligatoria, lo cual siempre estamos ciegos a un porcentaje no menor. Parisi llamó, hoy día lo confirmó, volvió a llamar a votar nulo. O blanco, por lo tanto, o blanco. Entonces, no sé, si quieren lo podemos conversar eso también, como de paréntesis, pero poner esa excusa de que aquí el que vota blanco nulo, esos votos no van a ser pagados a las candidaturas, poner esa excusa, no sé qué les parece. Son siempre de los dichos que Parisi, ya sabemos cuál es su estilo, un poco simplón, no quiero con eso ser peyorativa, pero como ponerlo en un lenguaje
que poco le da dignidad, digamos, a la política, que harto tiene que hacer para recuperarse y reivindicarse, ¿no? En cada una de nuestras votaciones democráticas, en estos procesos. Una de las gracias que tiene Chile es que estos procesos son impecables, son transparentes. No podemos decir lo mismo a propósito de Venezuela, ¿verdad? Lo que ocurre en el resto de la región. Entonces, creo que hay que ser delicado y cuidadoso con eso, y por eso yo respeto mucho el voto ciudadano, el voto que en este caso es obligatorio, pero tiene una responsabilidad. Entonces, es cierto que aquel que está indeciso o que está confuso o que está pensando en que si bien está hacia un lado y el otro, pero piensa votar en blanco, en nulo, porque no lo representa, este tipo de polémica puede que lo haga, lo lleve a ir a votar y no votar por ninguno de los dos, pero no creo que sea la masa, y eso a lo más va a correr la aguja en términos de la diferencia que va a haber entre uno y otro candidato, pero no de cambiar la votación. Yo creo que en términos de cuánto mueve la aguja, efectivamente, a pesar de que sí existen estudios que confirman que los debates, las reacciones posteriores terminan moviendo la aguja, lo hacen en un porcentaje muy menor, ¿no? No alcanza a dar vueltas. Son, sobre todo cuando son elecciones muy reñidas, claro, ahí tiene mucha incidencia lo que dice un candidato, si llama a votar nulo o blanco, o como dijo Franco Parisi, si considera que una candidata lo ha hecho mejor que el otro, que también lo dijo. Mueve muy poco la aguja eso al final del día, pero donde yo sí creo que estas señales que tú mencionabas, las del diputado Mesa o estas salidas de libreto que pueden haber sido de Janet Jara, quizás tienen una implicancia incluso posterior en el tiempo para con los partidos que hoy día integran esas coaliciones. ¿Por qué? Porque cuando Janet Jara señala y dice que se ha enterado por la prensa respecto de qué descripciones tendría María Corina Machado, que ha abogado por la democracia en Venezuela, pero que también hay medios de prensa que la señalan como con intentonas golpistas. Bueno, inmediatamente hay partidos de centro izquierda, no de izquierda, que se sienten incómodos y obviamente levantan todas las señales de alerta en la eventualidad que Janet Jara gane, van a estar muy alertas justamente a ese tipo de discurso. Lo mismo creo podría suceder para con partidos que hacen parte de la centro derecha, cuando José Antonio Kast señala, o más bien su diputado en este caso, señala esta posibilidad de indultar y de que en aquellos indultos no solo existan personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, sino que también aquellos que fueron condenados por violación de menores, abuso de menores, etcétera. Entonces, y ahí habría que preguntarse también cómo los partidos de centro derecha pueden, a partir de estas alarmas que se encienden hoy, también ser cinturones de garantía, por así decirlo, de que un gobierno no se escape, digamos, como decía al inicio, con la pelota para la casa, ¿no? No haga ese tipo de cosas que una facción más ultrona o un relato más ultrón de una candidatura pueda poner sobre la mesa. Mira, les quiero poner un tema, quizás una afirmación, y más bien aportando un poquito de información también. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hoy ustedes saben que se pueden hacer historias o subir estados a WhatsApp. Y en su cuenta de WhatsApp, él señala lo siguiente, escribe varios mensajes, pero el último de ellos me llama la atención y dice: el Partido Comunista, sus militantes, sus amigas y amigos, hemos trabajado duramente y con sacrificio por la candidatura de Janet Jara y lo seguiremos haciendo. Nuestros valores trascienden por más de 100 años. En las horas siguientes, invitamos y convocamos a votar, a ejercer un derecho que ha sido conquistado, no regalado. El domingo, a estar atentas y atentos a las horas de votación y al conteo de mesas, colegios y nacional. ¿Les genera algún tipo de ruido esas palabras? A mí en lo particular no, porque tiene que ver con las lógicas de cuadro jerarquizado que el Partido Comunista ha tenido toda la vida. Yo creo que tomar esas palabras que, claro, para quienes estén en otros partidos, para quienes hacen análisis político sin conocer la interna del Partido Comunista, puede parecer como una señal de alerta respecto de esta que ha sido una campaña bien dura, bien polarizada. Pero hay que tomar, creo yo, las cosas por lo que son. Estas son palabras del presidente de un partido que tiene esas lógicas y que muy probablemente, cuando no teníamos acceso a tantos estados de WhatsApp en las elecciones anteriores, el discurso era más o menos el mismo, ¿no? Que es como este llamado se hacía privado, pero... Sí, o sea, digamos que no exageraría respecto de buscar un significado distinto en algo que tiene su significado propio dentro del mismo Partido Comunista. Sí, yo creo que es esperable del presidente del Partido Comunista, porque tiene ese apellido. Yo creo que hoy día todos los presidentes de partido están haciendo los llamados a sus propias militancias o amigos o cercanos, antes, primero, que vayan a votar, y segundo, el tratar de empujarlos a que vaya hacia su candidato. Uno tendría que ser
creo que demasiado agudo para en algunas palabras que son buscar propias como- también del ideario y la disciplina propia del Partido Comunista. Me preocupan más otros dichos que se puedan dar posterior, o cómo va a enfrentar el Partido Comunista en el caso de que pierda Janet Jara, cómo va a enfrentar eso la calle, en relación, que son los temores que surgen a propósito de que gane uno u otro candidato, porque a propósito del tema anterior, ¿no?, de estas posiciones que a veces no nacen ni siquiera del candidato, sino que por el furor, el fragor de una discusión o de un debate donde uno se le escapa algo, nace también el origen en el caso de Janet Jara con los dichos hacia María Corina Machado. Ahí le nace lo que para ella es natural, que es concebir la dictadura de Maduro como un proceso que nace democrático y que cualquiera que quiera intervenir es atropellar la democracia o el clamor popular, ¿te fijas? Y por otro lado, los dichos del diputado Mesa, que no son los propios dichos del candidato, hace temblar estos temores de seguir viviendo del pasado y no pensar en el futuro de Chile y en el momento en que estamos también políticamente, y cómo eso lo van a tratar de incorporar o integrar a lo que quiere en realidad la ciudadanía, que sabemos por la votación de la primera vuelta, que también hizo un llamado a propósito de el orden en que quedan los candidatos y como cada cual, ¿no? Entonces, todavía hay un grupo importante. Yo estaría bien atento a ese 20-30% que este domingo va a ir a votar y que no está casado ni con un candidato ni con el otro. Y dándole una segunda lectura, perdóname también. Esas palabras que tú mencionabas al inicio, la doctora Carmona, podrían incluso ser interpretadas o leídas como que dentro del Partido Comunista, dentro del comando de Janet Jara, se espera una elección muy reñida, que también se ha venido conversando en los últimos días. Entonces, yo bajaría ahí el perfil. Y respecto de cómo va a reaccionar, yo coincido contigo. Es bien importante entender que lo importante va a ser en las reacciones posteriores, sobre todo respecto de lo que los candidatos han comunicado o también no han comunicado. Yo creo que mucho de la reacción que puede haber desde la perspectiva social en la calle, sí, concuerdo contigo, tiene que ver con cómo los sectores más en el extremo de una arista política que es la izquierda interpreten el cómo ser oposición, ¿no? Pero también dependen de cómo se resuelvan algunas incógnitas, como por ejemplo quedó del último debate la incógnita de el tema de las 40 horas, que en el programa de José Antonio Kast dicen una cosa, él en el debate dijo otra. Entonces también, dependiendo de cómo se resuelva eso, ¿qué es lo que va a primar? ¿Lo que dijo el candidato en el debate o lo que efectivamente está escrito en su programa, que es la suspensión de las 40 horas? Bueno, ese también es un factor movilizante, no solo para sectores de extrema izquierda, sino que también para sectores que ven la conquista de las 40 horas como una conquista social a defender y a defender también en las calles. Y también la claridad por el tema de estos dichos respecto de los 6.000 millones de pesos que quieren recortar del gasto público. Bueno, ahí también hay ciertas, podríamos decir, incerteza o incertidumbres más bien respecto de qué va a pasar ahí. Ahora, yo los quiero llevar a otro tema. Y quizás tangencialmente lo mencionaron. Tiene que ver con la situación de los nulos y blancos. Porque en esta elección en particular pueden demostrar, como es una elección obligatoria, con inscripción automática, pueden generar quizás ahí la opinión de un porcentaje importante de chilenos, considerando lo polarizado que es esta elección presidencial. ¿Creen ustedes que va a jugar un rol importante y cuánto creen ustedes que podría llegar a ser ese porcentaje de nulo y blanco? Es tremenda tu pregunta porque también tiene que ver con la que decíamos al principio. ¿Cuál va a ser la diferencia que haya entre los dos candidatos? Porque una cosa es la diferencia como neta, ¿no? Sin contabilizar los nulos y blancos, y otra cosa es que dentro de ese 100% que vaya a votar este domingo, uno ahí contabilice también cuál va a ser ese porcentaje de nulos y blancos, que sabemos que en una sociedad que ha estado polarizada los últimos años, que ha vivido momentos bien álgidos políticamente, que está un poco cansada de la rencilla entre los políticos y ve poca solución y camino y solo escucha crisis, queja, temores, aprensiones, muy cargado en lo negativo, que también sea un voto en contra de todo el sistema.
¿Te fijas? Y es al sistema político, no es a un candidato o no, sino que al sistema político. Así que yo creo que sí hay que estar muy atento a eso. No sé qué tanto contribuyeron las campañas, especialmente el último tramo como de camino hacia... Sí, tanto la franja, fíjate, como los debates fueron bien confrontadores. Yo creo que una cosa es mostrar las diferencias, que es legítimo, mostrarlas incluso con firmeza, así como no, yo pienso totalmente lo contrario al candidato o a la candidata, y otra cosa es la sensación, la tensión, la agresividad, el no escucharse. Yo creo que todas esas señales pueden hacer movilizar a un ciudadano que está totalmente desafectado de la política, que está obligado además a ir a votar un día domingo probablemente. Dicen que no va a hacer mucho calor, así que al menos ese... Bajo los 26 claro, grados, dicen, y un poquito entonces de va a estar ahí un poquito de Sí. nube, pero que sin embargo puede ir a notar en su blanco y en su nulo esta desafección que, insisto, quizás no tiene que ver tanto con los candidatos, sino que más bien con el sistema político en general, en su conjunto. Yo creo que puede ser relevante dependiendo de la distancia que tengan ambas candidaturas. Eso es el factor de relevancia. Pero en ello, considerando que, a mi modo de entender, lo más probable es que los nulos y blancos se normalicen. En la última elección de primera vuelta, los nulos y blancos estuvieron mucho más bajos de lo que en promedio deberían estar. No solo en Chile, sino que a nivel comparado. Por lo tanto, es muy probable que hoy día el nulo y blanco se normalice. Por otro lado, en experiencias también en el extranjero, el llamado a votar nulo o blanco por votar por determinada opción, es decir, que Franco Parisi quiera después contar cuántos nulos y blancos hay y cuántos siguen con él, en ninguna parte del mundo ha funcionado, que el traspaso sea de una candidatura a un nulo y blanco. Y tercero, bueno, confirmo y comparto lo que mencionabas tú, en elecciones tan polarizadas, al final, lo que termina movilizando a un elector que puede estar, y muy probablemente, sobre todo, no solo por el comportamiento de la clase política en general, sino porque lo hemos llamado a votar durante 5 años, todos los años, ¿no? Y debe estar cansadísimo de votar. Bueno, en contextos muy polarizados, lo que mueve no es tanto el desencanto de la política, sino más bien el temor de la otra candidatura. ¿Por qué? Porque las dos candidaturas se han dedicado en buena parte a posicionar el tema emocional en el riesgo de que gobierne el otro. Y eso termina movilizando. Entonces, eso yo creo que va a hacer disminuir el número de nulos y blancos. Ya, para finalizar, porque ya se nos acabó el tiempo, hemos conversado bastante. 2 preguntas, porque no me las respondieron ninguno de los dos. ¿Porcentaje de nulo y blanco? Qué difícil, que siempre... Un número, dale, juégala. Yo creo que más del 10%. Más del 10%. Que el 10 es más o menos el que se normaliza en general en nuestras elecciones. Sí, yo creo que estamos en torno alrededor a los 8, del 10. Pero seguramente más de lo que fue la primera vuelta. Ya, perfecto. Y la última. Yo no voy a explorar un porcentaje de... Aquí viene la jugada. Ya, se las doy. La diferencia que puede haber en el resultado entre Janet Jara y José Antonio Kast. A lo mismo para el lado. ¿Más de 10 puntos? ¿Menos de 10 puntos? Menos de 10 puntos. Menos de 10 puntos. ¿Nico? Si estamos a las encuestas debería ser muy amplio. Si nos vamos un poco a las sensaciones y a la incógnita del voto obligatorio y del factor Parisi, debería ser menor, mucho más reñida, no más del 2-3%, pero yo creo que... Pero es que yo creo que hay dos opciones. Yo creo que un poco más, pero no más de 10 puntos. Si las encuestas se recapacitan, ¿no? y reconstruyen su imaginario público y tienen razón, vamos a tener un resultado muy amplio. Si se equivocaron de nuevo, va a ser muy reñido. Nicolás Freire. La la tendencia, pero no al porcentaje. Luz Poblete, Nicole Freire, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, y aquí vamos a estar pues atentos a lo que va a suceder el próximo día domingo. Que estén muy bien, pues. Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir con las informaciones porque el fiscal nacional respondió a las críticas de Manuel Monsalve por no haber sido notificado del cierre de la investigación en su contra por violación y abuso sexual. A esto se sumó la abogada querellante, quien aseguró a CNN Chile que ella y el defensor del ex subsecretario fueron notificados ayer en el mismo correo electrónico. Todos los detalles en el informe que preparó Miguel Ángel Araya.
Una historia que se acerca a su etapa más decisiva. Tras más de un año de investigación, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte finalizó la etapa investigativa del denominado caso Monsalve, cerrando la indagatoria en la que se persiguen presuntos delitos de violación y abuso sexual que habrían sido cometidos por el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Fueron cerca de un año y 2 meses donde el ente persecutor recopiló material probatorio y antecedentes para desentramar qué fue lo que ocurrió en aquella habitación del Hotel Panamericano cuando la ex autoridad pasó la noche junto a una subalterna el pasado 23 de septiembre de 2024. Sin embargo, la noticia del cierre de la investigación no fue bien recibida por Monsalve. Considero de la máxima gravedad que una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes. Lamentablemente, esto no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la querellante María Elena Santibáñez, quien aseguró que tanto ella como el abogado Víctor Providel, defensa de Monsalve, fueron notificados del cierre el día de ayer. Nosotros efectivamente fuimos notificados sobre el cierre de la investigación por parte del fiscal, que señala que habría decretado cerrada la investigación, indicando el RUC de la causa con el día de ayer, y me envió un correo para estos efectos a mí y al señor Víctor Providel, que es el abogado defensor del imputado. Además, las críticas también fueron contestadas por la máxima autoridad del Ministerio Público, indicando que con el cierre de la investigación no solo se podría avanzar al juicio oral, sino que también comienza a correr el plazo para que la defensa ejerza las acciones que considere pertinente. Las actuaciones procesales rigen a partir del momento en que se cumplen formalmente. Por lo tanto, la notificación de una vez que se le comunique el cierre formalmente a la defensa puede empezar a correr un plazo para que la defensa ejerza sus derechos. Esto es parte del procedimiento habitual. ¿Y ellos han sido notificados? Desconozco la situación procesal en particular. El caso significó más de un emplazamiento al Poder Ejecutivo e incluso ha seguido siendo tema en los debates presidenciales. Sin embargo, en el gobierno evitaron abordar este último hito de la causa, indicando que se trata de decisiones de organismos independientes. Nosotros hemos sido muy claros en esto es algo que está en la justicia, que está siendo investigado por la justicia y no tenemos nada que opinar al respecto. Estas son investigaciones que se están desarrollando por otros poderes públicos, lo está desarrollando el Ministerio Público, están funcionando nuestros tribunales de justicia y cualquier situación que se quiera plantear están las instituciones que correspondan para que se plantee. El ministro Gajardo respondió sobre este tema, yo reiteraré su respuesta, que es la opinión del gobierno. Esto es una investigación que lleva al Ministerio Público como institución autónoma, que tiene que ser resuelto por los tribunales. Todos los antecedentes asociados a este caso fueron proporcionados por parte del Estado. El gobierno no tiene ninguna opinión sobre la oportunidad, entiende que los poderes públicos tienen en este ámbito que funcionar de modo independiente. Con el cierre de la indagatoria, la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para poder ingresar la acusación judicial que permita dar paso a una audiencia de preparación de juicio oral, mientras que la defensa cuenta con el mismo plazo para ingresar una solicitud de reapertura de investigación. La investigación por delitos sexuales son investigaciones bastante complejas. Una denuncia que se realiza fuera del plazo de flagrancia puede ser investigada en una etapa desformalizada casi 2 años antes de que el Ministerio Público pueda tomar una decisión y luego de eso cumplir un nuevo plazo judicial de investigación. Por tanto, son investigaciones bastante complejas y bastante extensas en ese sentido. En caso de reabrirse la indagatoria, se deberán fijar en detalle las diligencias que serán realizadas en un nuevo plazo, que además solo podría ser ampliado en una oportunidad, hasta que el tiempo se agote y finalmente se dé paso al eventual juicio oral que defina si Manuel Monsalve es o no culpable de violación y abuso sexual. Mire, ponga atención a lo siguiente, porque generar una alianza público-privada para mejorar la educación. Así nace Sumar Saberes, una iniciativa enfocada en poder dar un salto de calidad en el proceso de aprendizaje en nuestro país. ¿Quiere saber de qué se trata? Se lo contamos en la siguiente nota.
El CIMSE de 2023 se reveló una situación inquietante. Si bien existieron mejoras, hay números que preocupan. En matemáticas, por ejemplo, en segundo medio, la mitad no ha desarrollado los aprendizajes esenciales esperados para su nivel, mientras que los de cuarto básico, un 38%, tiene dificultades para comprender textos simples. Realidad compleja y que hoy en día se está buscando erradicar. Porque creemos que para abordar los desafíos del país no los vamos a cometer nunca si es que seguimos actuando o actuamos de manera fragmentada. Necesitamos trabajar mancomunadamente y sumar saberes, entonces tiene el gran potencial de ayudar a articular el ecosistema detrás de un propósito compartido. Iniciativa de Sumar Saberes que precisamente busca entregar herramientas para poder mejorar la educación en Chile. Donde nos reunimos y convocamos, ¿no es cierto?, tanto al mundo público como al mundo privado a hablar sobre cómo mejorar la educación y trabajar en conjunto para crear esa evidencia que hoy día es tan necesaria para tomar las decisiones que finalmente se van a traducir en ese avance que tanto queremos. Yo creo que son claves justamente alinear esfuerzos, articular a todos los actores del sistema público, privado, de la sociedad civil, para realmente poder visibilizar iniciativas que tienen impacto, potencial de escalamiento y que pueden transformar la educación de nuestro país. Lograr entender, después de mucho tiempo en que han estado pugnando esos dos mundos, de que en realidad nos necesitamos y que tenemos que hacerlo juntos, este esfuerzo, porque el esfuerzo es de país, es de Estado y es de largo plazo. Fueron más de 100 las iniciativas que fueron mapeadas y estudiadas, y de ellas 16 fueron reconocidas por su calidad técnica y contribución al proceso de aprendizaje. Tenemos muchos desafíos y ya hay en Chile ocurriendo muchas iniciativas que lo están logrando. Entonces, en vez de que cada establecimiento busquen innovar, ¿cierto? O cómo partir de cero, que ojalá esas innovaciones y esos procesos sean sobre la base del aprendizaje que otras organizaciones, que otros establecimientos y distintos territorios han tenido en ese mismo desafío. Aportando evidencia respecto a cuáles son las iniciativas que permiten mejorar efectivamente, cómo podemos escalar esas iniciativas, cuál es el corazón central de esas iniciativas para irlas escalando y cómo ir asegurando la sostenibilidad. Iniciativa público-privada en donde está puesto el foco de la toma de decisión basada en evidencia y pensando en el mediano y largo plazo. La educación, como decían las palabras de bienvenida, no podemos solos ni por sí solos, tenemos que ir acompañados y las alianzas efectivamente fortalecen en definitiva la educación. Son totalmente fundamentales porque los problemas sistémicos y complejos solo se resuelven con colaboración, porque la educación es un problema urgente para Chile y necesitamos que todos estemos participando constantemente, que estemos aportando desde nuestras distintas miradas. Y ponernos en común a evaluar y a saber qué es lo que funciona para luego poder escalarlo es determinante, porque acá hay una dinámica y una historia en la que cada 4 años las autoridades llegan a cambiar todo o a pensar que están refundando el sistema educacional. La verdad es que cuando se someten a estrés a las comunidades educativas el efecto es muy malo, es muy pernicioso. Sistema educacional que aún sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia, pero parece tener una estrategia clara: sumar saberes entre públicos y privados para encontrar el camino y así mejorar la educación. Bien, se acerca cada vez más la anhelada por los niños fecha de Navidad y las autoridades, bueno, continúan reforzando las fiscalizaciones en las áreas del comercio y también en las jugueterías más concurridas de la capital. ¿Cuáles son las recomendaciones para comprar un regalo para los niños en estas fechas? Un verdadero niño de alma les va a contar en el siguiente informe Pablo Figueroa. Así es, son unas imágenes que lo representan a usted y posiblemente a más de alguno porque se acerca la Navidad, a menos de 2 semanas para ya la entrega de regalos. Por eso es importante seguir las instrucciones de las autoridades para evitar que un regalo se convierta en una mala noticia o peor aún, en una tragedia en la salud de un menor de edad. Ir al grupo etario correspondiente y revisar la etiqueta. La etiqueta tiene que traer el país de origen que corresponda a la etiqueta, al grupo etario que venía también de fábrica, que no contenga elementos tóxicos, aparece, digamos, en la etiqueta. Si viene con partes pequeñas, no comprarlo para los niños pequeños, porque eso es un riesgo. También evaluar si este producto se me cae, se pueden desensamblar las partes y también puede ser un riesgo si se forman partes pequeñas.
Entonces hay que mirar muy bien el juguete para decidir en el fondo y no poner en riesgo a los niños en esta fecha. Así es, preocuparse por el etiquetado, las condiciones del juguete y por sobre todo las dimensiones de esta. ¿Se fijan en el rotulado, que los productos estén bien? Sí, en el sellado, que estén bien sellados. Importante, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le daría a usted a alguien que viene siempre a un lugar de la selección? Que se fijen que esté bien sellado y que cumpla con las indicaciones que dice, pues. La medida, si dice 70% 10, que esa sea la medida. Que se fijen en la calidad del producto, precio, calidad-precio, que es lo que siempre uno anda buscando, sí. ¿Nunca ha tenido una mala experiencia acá, verdad? No. Pero como sabemos, esta no es una noticia nueva, es una repetición de consejos para evitar tragedias. Y también los mismos locatarios han tomado carta en el asunto para evitar que la Navidad sea un mal recuerdo. Sí, en los juguetes etiqueta tienen poquito problema, porque algo, ejemplo, nosotros llegó a la fábrica, algo fábrica tiene la etiqueta, algo fábrica no tiene etiqueta. Pero ahora, si no tienen etiqueta, nosotros todo Walter no vende. Eso. Si tiene juguete tiene la etiqueta, nosotros aquí pone vende, así. Pero así como los dueños de locales ponen hincapié en los productos, las autoridades ponen el hincapié también en la seguridad, como por ejemplo en Estación Central, donde se acaba de lanzar un plan Navidad Segura para este fin de año. Bueno, una de las maneras de recuperar la ciudad para las personas, que es de alguna manera el lema que tenemos como gobierno regional, es colaborar con los municipios y las otras entidades del Estado para que los espacios públicos sean lugares seguros para que transiten las personas y también se pueda ejercer el comercio. Hemos definido los centros urbanos estratégicos, un conjunto muy importante de lugares de la ciudad donde se dan un conjunto muy amplio de elementos que hacen que esos lugares tengan mayores complejidades. Grandes aglomeraciones de público, múltiples usos, actividad formal lícita en términos económicos y también actividades irregulares, comercio ambulante, economías ilícitas. En donde se ocupa mucho el espacio público y se ocupa para comprar, también para disfrutar, la familia sale y se ocupa mucho más que en otros momentos del año. Por eso, en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones, hemos desplegado un plan, que es el Plan Navidad Segura, que consiste en un reforzamiento de los distintos aspectos en materia de seguridad que son relevantes para este momento del año. Consejos, repeticiones, pero por sobre todo, medidas que nunca están de más para tener un buen recuerdo, todavía, de la Navidad. Bien, sigamos avanzando en la revisión de las noticias. Sabemos que la revolución tecnológica ha generado importantes cambios en nuestra era e impulsado nuevos desafíos a distintas industrias. El corretaje inmobiliario no ha quedado ajeno a esto y en el siguiente informe de María Luisa Carrión y José Ferrada les explicamos el porqué. Qué duda cabe de que la tecnología ha llegado para quedarse y poder usarla a nuestro beneficio es fundamental. El corretaje inmobiliario es uno de los sectores que cada vez la está incorporando en mayor medida. Los modelos inmobiliarios han evolucionado bastante. Resulta que tenemos modelos que todavía funcionan, pero han caducado. Y lo que venimos a ofrecer en eXp Realty es el Uber inmobiliario. Es cómo poder evolucionar más rápido como agente inmobiliario, cómo poder dar ese paso como inmobiliaria para poder crecer más rápido dentro de tu propio país. En un mundo que exige una adaptación profunda y oportuna, la digitalización y eficiencia son dos conceptos claves que se suman a un consumidor cada vez más informado sobre lo que necesita y desea. Yo creo que una de las cosas fundamentales, como vivimos en algún momento, hablamos de usar Internet, ¿no? Y eso no fue hace mucho. Después hablamos del tema de la tecnología móvil, ¿no? Pero hoy día hablamos de AI first. O sea, hoy día la mentalidad de un agente 3.0 necesariamente tiene que ser AI first. O sea, todo lo que tú puedes resolver para ganar tiempo, para dedicarle más a tus clientes, siempre busca que la inteligencia artificial la incorpores en todos tus procesos en general. Ese va a ser el gran diferencial. Un agente 3.0 que está redefiniendo la forma en que se realiza el corretaje inmobiliario, un sector que se vio profundamente golpeado en nuestro país en la época post-pandemia. La construcción y todo lo que ello conlleva espera poder recuperar su ritmo de venta. A nivel mundial todo ha evolucionado. La industria de la imprenta, los taxis, del Uber, el tema de la comida, el tema de la logística. ¿Cómo no va a evolucionar los bienes raíces? Y los agentes inmobiliarios hoy tenemos un futuro que teníamos, ahora es nuestro presente y eso se llama eXp. Estamos haciendo este evento en Chile porque queremos invitar a todos los corredores de propiedades del país
a que puedan dar un salto en su carrera inmobiliaria, puedan profesionalizar y puedan pertenecer a esta plataforma inmobiliaria internacional. Es la primera vez que se realiza este encuentro inmobiliario internacional en nuestro país y no es casual. Fue en Chile donde nació el concepto de Agente 3.0 de la mano de Pablo Cuepe y ahora se expande al mundo entregando una respuesta a este nuevo escenario en el que nos encontramos. Aquí no hay opción, aquí no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para perder, aquí es adopta la IA, adopta la tecnología, vuélvete colaborativo, transfórmate en un Agente 3.0, si no vas a quedar fuera de mercado. Y eso no es una amenaza, es una realidad. Una cosa es ser digital y lo otro es ser en el fondo el contacto humano, la relación humana, el networking presencial. Eso nunca hay que perderlo, eso es algo clave en el negocio. Así las relaciones personales sumado a la inteligencia artificial dan vida a este movimiento de Agentes 3.0 que promete revolucionar la industria y de paso posicionar a nuestro país como un referente del sector. Ya estamos de regreso, pero para poner término a esta edición de CNN Prime de día viernes, los queremos dejar invitadísimos. ¿Por qué? Porque el próximo día domingo, este domingo 14 de diciembre, tenemos una programación especial por las elecciones, por esta segunda vuelta presidencial. ¿Desde qué hora se preguntará usted? Ahí lo dice, pues ahí, aquí. 6:30 de la mañana con un especial de CNN Tiempo para saber cómo va a estar justamente en todas las regiones de nuestro país la situación climática para que usted pueda ir a votar tranquilo también y, por supuesto, estar atentos a todos los detalles que les vamos a estar llevando desde las 7 de la mañana con toda la programación CNN AM, con todos los datos, los detalles, toda la calle misma en CNN Chile y este proceso eleccionario que va a dar a un presidente o a una presidenta de cara a los próximos 4 años desde el próximo 11 de marzo de 2026. Hemos llegado al término. Viernes 12 de diciembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.